Hola neuropsicofans, hoy os traigo un caso muy interesante, el de un paciente con tartamudeo transitorio funcional y habla ralentizada. Se trata de un hombre de 47 años que ingresa de urgencias tras presentar de forma repentina un episodio de tartamudeo seguido de una ralentización notable del habla. Como muchos sabéis, el habla ralentizada puede ser uno de los primeros síntomas de un posible ictus, especialmente cuando aparece de manera súbita y junto a otros signos de alarma. La dificultad para expresarse como un ritmo lento o con problemas para articular palabras y frases puede indicar una afectación neurológica que requiere, por supuesto, valoración médica inmediata. Bueno, pues así que el paciente ingresa en la unidad de ictus para su tratamiento adecuado. Los neurólogos solicitan las pruebas de imagen pertinentes en las que no se evidencian anomalías estructurales. El paciente mantiene un patrón de habla ralentizada, conocido como bradilalia, y además refiere problemas de memoria. Así que pues, al descartar un posible ictus, se solicita una interconsulta neuropsicológica, es decir, conmigo, ya que se sospecha de que el síntoma puede tener un origen funcional, es decir, emocional. Bueno, pues al entrar en la habitación encontré al paciente sentado, hablando por videollamada con su pareja. Me presenté como la neuropsicóloga y le propuse trasladarnos a otra sala para realizar la evaluación con más privacidad, ya que compartía la habitación con otro paciente. Al levantarse noté una leve cojera, pero me explicó que la tenía desde hace muchos años. Así que mientras que conversábamos, pensé que estaba casado, pero enseguida aclaró que no, que su pareja es una mujer con la que sale desde hace tan solo 4 meses y aún no viven juntos, así que está soltero. Cuando le pregunté por su familia, comentó de manera bastante neutra que no tiene hermanos y que sus padres siguen vivos, aunque mantiene apenas contacto con ellos. A lo largo de la entrevista se mostró una persona muy tímida, de voz pausada y con un estilo de comunicación que reflejaba cierta inseguridad y una muy baja autoestima. Le sigo preguntando por las noxen, es decir, por factores nocivos como el tabaco y el alcohol, y me confirma que fuma, aunque muy poco, unos 5 cigarrillos diarios, y me confirma que no bebe alcohol. Y también me comenta que tiene problemas de sueño desde hace muchos años. Bueno, así que como veo que el paciente es muy tímido, pues necesito crear un ambiente de confianza y seguridad. Por eso comienzo con preguntas suaves y generales para que se sienta cómodo y voy introduciendo gradualmente las preguntas más personales, ¿ya? Así que mantengo un tono amable, respeto sus tiempos y cuido el lenguaje no verbal para que se sienta escuchado y sin presión. No hay que olvidar que el paciente está en el hospital por una sospecha de ictus y no tiene previsto hablar con una neuropsicóloga. Bueno, pues le pregunto por su trabajo y últimamente me comenta que ha tenido muchísimas situaciones de estrés. Se queda así pensativo unos segundos y luego me comenta que desde hace unos 3 años y medio tiene graves conflictos con un compañero de trabajo. Me describe a este compañero como una persona con mucho carácter, muy dominante y con una forma de hablar agresiva que genera tensiones constantes en el ámbito laboral. También me comenta que ha intentado hablar con su jefe, pero que nada ha cambiado. Y añade algo interesante, que su primer episodio de tartamudeo ocurrió hace unos 2 años, justo cuando los conflictos con este compañero estaban en su punto más alto. Y aquí es donde uno empieza a pensar en cómo el cuerpo y la mente se comunican. A veces el lenguaje se detiene cuando las emociones no encuentran salida, cuando el entorno genera un nivel de tensión que sobrepasa lo que podemos manejar. En estos casos, el tartamudeo puede ser una manifestación funcional del estrés, una forma en que el cerebro expresa lo que no puede decir de otra manera. Como sabéis, el tartamudeo generalmente comienza en la niñez, principalmente entre los 2 y 5 años de edad, coincidiendo con un periodo de rápido desarrollo del lenguaje y la transición del uso de palabras sueltas a oraciones más complejas.
Eso que es más común, también es conocido que es más común en niños que en niñas, con una proporción aproximada de 4:1. Bueno, pues así que empiezo a tener ya indicios de que el tartamudeo tiene un origen funcional, ligado más al ámbito emocional que neurológico. Le pregunto si en algún momento de su vida ha hecho psicoterapia y me comenta que sí, que hace unos 7 años, tras la separación de una relación sentimental. Fue una etapa difícil para él, pero me dice que no ha vuelto a acudir a terapia desde entonces. Bueno, pues ahora que noto que el paciente se siente más relajado, decido volver al tema de su familia. Me cuenta que se crió en un orfanato porque sus padres se separaron y su madre no pudo hacerse cargo de él. Y lo dice con mucha calma, una calma que contrasta con el peso de sus palabras, ¿no? Comenta que su infancia allí pues, no fue nada fácil. En el orfanato recuerda un ambiente frío, con poca atención afectiva y muchas normas. Y mientras lo cuenta, se percibe esa huella emocional que dejan los primeros años cuando falta el cariño y la seguridad, ¿no? Prosigue comentando que al alcanzar la mayoría de edad se fue al Bundeswehr, que es el nombre oficial de las Fuerzas Armadas de Alemania, que fue fundada en 1955, tras la Segunda Guerra Mundial, donde me comenta que estuvo en la guerra de Yugoslavia y después realizó varias formaciones para trabajar como civil. Salió del ejército. Bueno, pues ante todo, con toda esa información y ante la sospecha de un trastorno ansioso depresivo, decido realizar pruebas psicológicas para confirmar el diagnóstico, ¿no? Los resultados fueron positivos, lo que indica la presencia de síntomas tanto de ansiedad como de depresión, sin que predomine claramente uno sobre el otro. Esto permite abordar el caso de manera específica y personalizada. Posteriormente, realicé una batería de test neuropsicológicos para evaluar diferentes áreas cognitivas como la memoria, la atención y la capacidad visuoespacial. Y estas pruebas me permiten obtener más información detallada sobre el funcionamiento cerebral del paciente y detectar posibles alteraciones. Los resultados de las pruebas neuropsicológicas no detectaron ningún déficit cognitivo, a pesar de que el paciente reportaba subjetivamente problemas de concentración y memoria. Esta discrepancia es común. Los estudios muestran que las quejas subjetivas de memoria o atención no siempre corresponden a un deterioro objetivo en las funciones cognitivas evaluadas mediante test estandarizados. Muchas veces estos síntomas están más relacionados con factores emocionales, como la ansiedad o la depresión, como es en el caso de este paciente, que con un daño neurológico real. La evaluación neuropsicológica permite distinguir entre un deterioro genuino y preocupaciones subjetivas, proporcionando mayor precisión diagnóstica, comparando su rendimiento con los valores esperados para su grupo de edad. Así que, aunque las pruebas neuropsicológicas no detectaron déficit cognitivo, el paciente presenta un cuadro de tartamudeo funcional, un trastorno del habla que se caracteriza por interrupciones en la fluidez verbal, como repeticiones, bloqueos y prolongaciones de sonidos. Este tipo de tartamudez está influenciado por factores funcionales y emocionales, como la ansiedad o el estrés, pero no implica un daño neurológico estructural. Por eso es habitual que en la evaluación neuropsicológica las funciones cognitivas se encuentren dentro de los rangos normales, a pesar de las dificultades en la comunicación que el paciente experimenta. Así que tras los resultados obtenidos, diagnostiqué al paciente un trastorno ansioso depresivo acompañado de una somatización funcional pasajera que se manifestó también en su tartamudeo funcional. Por ello le recomendé iniciar un apoyo psicológico especializado para abordar tanto los síntomas emocionales como la repercusión que estos tienen en su comunicación y bienestar general. Me comentó que se pondrá pronto en contacto con la psicóloga que le atendió hace unos 7 años y bueno, es una respuesta muy alentadora porque muestra que ha aceptado el diagnóstico y está dispuesto a trabajar en sus emociones. Ese es sin duda el primer paso hacia el cambio y la recuperación. Y es que al final no siempre podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos aprender a sanar la forma en que nos afectan.
Y es aquí donde cobra sentido el tema de este vídeo. No todo tartamudeo repentino significa una emergencia médica. A veces el origen es emocional o funcional y responde a un modo en que el cuerpo expresa el estrés o el sufrimiento interno. Lo importante es saber distinguir entre un síntoma neurológico y una reacción emocional, buscando siempre primero la valoración médica y después, si todo está bien, un acompañamiento psicológico. Bueno, pues si te ha parecido interesante este caso, déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para seguir aprendiendo más sobre cómo la mente y el cerebro se expresan a través del lenguaje y la emoción. Así que cuídense mucho, escuchen a su cuerpo y no duden en buscar ayuda profesional cuando lo necesiten. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!